totes i a tots. Des de l'Associació d'Estudis Fallers volem presentar Estefania Andújar Calderón, autora de l'article Estudi, anàlisi i algunes pautes per a la conservació d'estendards, senyeres i palets de premis als casals de Falla, que es pot llegir en el número de 2021 de la revista d'Estudis Fallers. Hola, Estefania. Hola. Bueno, Estefania hem de dir que és graduada en Conservació i Restauració de Béns Culturals i ha tingut a bé oferir-nos el seu article per a oferir una temàtica diferent al que estem acostumats en la revista i creiem que prou interessant per als lectors i lectores de la mateixa. Dis-me, Estefania, com se't va córrer fer aquest estudi? Quina va ser la teva inspiració per tractar els tèxtils en les comissions de Falla? Pues fue un poco de casualidad, porque yo soy fallera y me he movido por bastantes casales y eso, y al ver cómo muchas comisiones tenían almacenadas y expuestas estas piezas, pues me di cuenta que no eran las correctas o no eran las más idóneas para su conservación, y junto a la que fue mi tutora del TFG, pues le dimos un poco forma al tema y así surgió la idea de este estudio. Perquè hem de dir que l'article no deixa de ser un resum del treball de final de grau de conservació i restauració de béns culturals. Exacto, perdó. I entenc també que el fet de que, evidentment, tu veges els tèxtils, en aquest cas les senyeres, els premis i els estendards en la teua comissió i en altres, i al final, havent estudiat el que has estudiat, no deixes de veure-ho d'una altra manera, des d'una altra perspectiva, ¿no? Claro, es muy diferente porque el mundo fallero, y me incluyo yo, hasta antes de estudiar esto, no somos conscientes de la importancia que tiene conservar esto, ni cómo las utilizamos ni los conservamos. Entonces, mi visión cambió totalmente a raíz de estudiarlo. Y ahí me di cuenta de, ostras, no lo estamos haciendo muy bien. Y me incluía yo antes de estudiar la carrera, claro. Sí, perquè al final els veiem com eines d'ús o elements simbòlics però d'ús, però no els veiem des del punt de vista de la conservació d'ells. Correcto. Y es muy importante. I tu en l'article parles d'alguns factors que afecten els elements tèxtils que tenim als casals, evidentment estos, les senyeres, estandards i els palets de premi més actuals, que són tots de tèxtils. I quins són els factors fonamentals que tenim? Pues como comentamos un poco, o sea, como comentaba antes, el principal riesgo que tiene somos nosotros y el uso que le damos, porque al final, pues no siempre, y dependiendo del acto, se hace un uso responsable de ellos o se exponen a ciertos riesgos que los pueden dañar. Y en lo que se refiere a los casales, pues los cambios de temperatura o los cambios de luz pueden afectar mucho al soporte textil, ya que las fibras y tal son muy vulnerables. Sobretot estaríem parlant de problemes d'humitat, de llum i de temperatura. De humedad, de luz y el factor humano. Serían los más, así lo más preocupante. I estos factors, quins riscos tenen per al tèxtil? És a dir, se poden estropear, se poden tacar, però poden arribar a desaparèixer? A ver, dependiendo del daño, porque claro, se puede generalizar, pero a la vez no, porque depende un poco el soporte, tipo de fibra con el que esté hecho, cualquier cosa, afecta de una forma u otra. Pero, por ejemplo, la humedad, muy típico, una gotera que haya en el casal, eso provoca manchas, pueden salir hongos y muchos daños que pueden provocar otros, como una mancha de humedad puede crear lo que es la propia mancha, pero puede decolorar también el soporte. Entonces, dependiendo un poco de muchas cosas. I si ara, per exemple, per a la teua comissió o per a la meua, si haguérem de dir, bueno, escolta, hem de pensar en com conservar els estendards, per exemple, els estendards vells, que en el meu cas, per exemple, poden estar penjats de la paret o poden estar emmagatzemats en una caixa. Quin seria el format idoni que creus tu, també, depenent també de les circumstàncies de la comissió, no? I pensant que, evidentment... No se puede generalizar mucho porque depende primero del tipo de soporte, o sea, cómo esté realizado, el estado en el que se encuentre y todo, y luego la situación o las condiciones que tiene cada casal. Pero lo principal sería pues
por ejemplo, los más antiguos que ya no tienen vida, que están expuestos pero no se utilizan ahora mismo, pues lo ideal sería almacenarlos pues, de una forma que aislara estos cambios de temperatura o que no se expusieran a estos cambios de humedad y estas cosas. Y los que sí que tienen vida, pues exponerlos, igualmente aislarlos de esa forma, pero yo que sé, una vitrina o... Pero como sí que tienen vida, no son los mismos que los antiguos. O sea, no es la misma forma. Tu, en el text, en l'article, analitzes, i a més ho fas molt bé, perquè analitzes el tipus de material, el tipus de la tècnica en la qual s'ha cosit cada un dels elements. Això ho has treballat a partir d'elements reals de la teua comissió, no? De la falla Emili Baró, Enric Ginesta. Sí. O sea, mi comisión me dejó estudiarlos. Yo me llevé las dos señeras que tenemos y los 4 estandartes, me los llevé a la universidad y ahí pues estudiamos el tipo de fibra, cómo se habían hecho y todo. Y claro, de ese tipo de soporte sí que en el estudio lo podrán ver, sí que se especifica más el tipo de materiales que se puede utilizar luego para el almacenaje. Pues si recuerdo bien, es que ahora mismo no, perdón, pero se proponían varios tipos de almacenaje y, por ejemplo, creo que el más económico y el que se podría adaptar a bastantes comisiones era un tipo de caja hecha con un cartón especial que aislaba de estos cambios de temperatura y luz que estábamos comentando. Eso sería un ejemplo, por ejemplo. I quan tu fes l'anàlisi, quan tu t'endugueres els estàndards a la universitat per a fer tota la tècnica i la investigació i l'anàlisi pròpia dels materials, te dugueres alguna sorpresa respecte al que pensaves abans? Sobre la seva situació, sobre com sí, para bien, porque, por ejemplo, en el caso de los de mi comisión, estaban mejor los antiguos que los nuevos. Eso fue una de las sorpresas que más me llevé, y era porque los antiguos tuvieron una vida muy corta, en su día se decidieron cambiar, pues no tengo muy claro por qué, pero estaban sucios y se regalaron unos nuevos, y al no haber tenido una vida tan larga, no habían estado expuestos a tantos factores de riesgo, entonces habían conservado mejor. Eso fue una de las sorpresas y de las cosas más curiosas que vi al estudiarlos. Clar, perquè jo entenc que el fet de gastar-los, d'usar-los, de tocar-los, això estropearà molt el text. Los cambios, eso, pues el sacarlos a la calle. Por ejemplo, en mi comisión, cuando se hace la crema, se saca el estandarte. Que caiga una chispa, cualquier cosa, eso, vamos, los hace más vulnerables aún. I després també hi ha crec que menciones en el text, fas alguna menció que generalment les tècniques en les quals se cosien abans els tèxtils són més durables que els actuals, ¿no? Correcto. Aparte de la técnica, son los materiales que se utilizan. Los materiales. Porque, por ejemplo, la diferencia que vemos en el caso de mi falla, el bordado del escudo de los estandartes antiguos, los hilos dorados que se utilizan, los hilos tienen un alma y tienen una lámina que los envuelve, los que son dorados o plateados. En el caso de los antiguos, ese material era metálico, en los nuevos era de plástico. Y se decoloraba más los modernos que los antiguos, por ejemplo. O sea, una diferencia, y eso se ve en el material con el que está empleado. Con el que se ha hecho. I per a la gent que estem en les comissions, estem en els casals i veiem els estandards tots els dies, els estandards i les senyeres, n'hi ha algun element, algun efecte, algun símptoma que nosaltres ens puga alertar que aquests materials requereixen alguna intervenció? Pues sí, por ejemplo, si se manchan o algo así, hay que intervenirlos y de la forma correcta, claro, porque dependiendo, claro, porque la buena voluntad es muy buena, pero no siempre es la correcta. Entonces, en el caso de las piezas a lo mejor más nuevas, no es tan importante, pero las antiguas, si están más dañadas, no hay que actuar sobre ellas si no sabemos si es la forma correcta. Entonces, lo más fácil son pues manchas y cosas así, y es pues ponerse en contacto o informarse de cuál es la forma correcta para solucionarlas. Pero lo más...
Perdón. Digues. Que lo que más visibles son, pues son o manchas o desgarros, rotos, es lo más, porque eso puede ir a más. Sí, però entenc que mai hauríem d'agafar un estendard i pujar-ho a casa i rentar-ho en la rentadora de casa. Nunca, ¿no? nunca. Y tampoco llevarlo a las tintorerías, que es algo que creemos que es la limpieza en seco. La limpieza en seco, si la fibra está muy dañada, es súper agresiva. Entonces, eso, la buena voluntad no siempre es la buena, es la correcta. No volem adelantar molt de l'article, però sí que és el que però tu sí que menciones algunes tècniques de rentar els tèxtils i de tractar-los, que evidentment doncs, parles de la neteja en sec, però també la neteja aquosa, ¿no? y alguna altra tècnica també. Sí, hay muchos tipos, o sea, los soportes textiles en general existen varias limpiezas, pero todo depende de cómo esté la fibra. O sea, hay que estudiar primero esa pieza para saber con qué sistema se puede actuar, que en el estudio se plantean varias porque tampoco se hizo un estudio de la pieza en profundidad, entonces no se puede decidir si se va a actuar de esta forma o de la otra. Pero existen, pues eso, varios tipos de limpieza. Lo que pasa es que la limpieza de seco que se utiliza hoy en día en las tintorerías no es la misma que se utiliza en el campo de la restauración. O sea, són diferents. Claro, que entenc també que a banda de l'estat de conservació també dependrà el material empleat, la tècnica empleada i pues això, les condicionants d'humitat, de llum i en els que estan disposades, ¿no? Y la vida que se le va a dar a la pieza después, porque no es lo mismo intervenir en una pieza que va a estar luego expuesta y no se va a volver a utilizar que una que sí que se le va a dar uso. Claro. Entonces, dependen muchos factores. Vale, i per acabar ja, des del teu punt de vista, per què creus que és interessant que la gent conega el teu treball? Pues un poco por lo que he comentado, creo que es interesante que sobre todo el mundo fallero conozca este tipo de trabajos para crear una conciencia de la importancia que tiene conservar este tipo de piezas, porque las piezas textiles nos aportan un montón de información y es vital conservarlas para las generaciones futuras, porque nos puede aportar desde las modas de la época, las culturas, qué tipo de tecnología tenían en ese momento para hacerlas. Entonces es muy importante conservar este tipo de piezas. Y específicamente los estandartes, a mí me parece muy importante conservarlos porque en los estandartes está el escudo de cada comisión, que es la mayor seña de identidad que tenemos, una comisión. Entonces, el conservarlo me parece muy importante. Sí, que moltes vegades no pensem que tinga interès, però quan comparem potser els més actuals i els més antics, veiem que sí que hi ha una evolució i inclús moltes vegades hi ha la sensació de dir, no, és que l'antic és més bonic que l'actual. ¿no? Claro, y por ejemplo, el material con el que se ha hecho también nos permite saber, pues, en esa época qué nivel económico tenía la comisión, porque a lo mejor tenía más dinero y los materiales son más buenos o más caros o se ha utilizado otro tipo de material y eso nos aporta muchísima información. Val, doncs jo crec que l'únic que ens queda és animar a la gent que puga veure'ns a que busque la revista, que busque el teu article, que recordem és estudi, anàlisi i algunes pautes per a la conservació d'estendards, senyeres i palets de premis als casals de falla, perquè sí que és cert que en l'article dels palets se parla poc, però al final les tècniques i tot l'estudi és igual. Al final és parecido. I bueno, això, animar a tota la gent a que puga estar interessada a buscar l'article en la revista i a llegir-lo, que a més he de dir que és fàcil de llegir i és molt agradable. I res més, Estefania, moltíssimes gràcies per confiar en nosaltres, moltíssimes gràcies per confiar en la revista d'Estudis Fallers per a donar a conèixer el teu treball, que és una oportunitat de que isca del treball de final de grau i que arribi a més gent. I no res, que esperem que molt pront poder veure'ns en persona, que això serà... Por favor, serà un bon símptoma. Doncs moltíssimes gràcies, Estefania. A vosaltres. Gràcies a tots i a totes.